Contamos para esta mesa con dos expertos, como son Cecilio Tamarit, que nos hablará del entorno económico internacional y de la posición de la vieja Europa. Y por otra parte, Vicente Pallardó, que nos presentará el nuevo escenario económico mundial, oportunidades y retos. Temas trascendentales que debemos de conocer y ver las expectativas que nos ofrecen para ver cómo planteamos el próximo 2012. Al finalizar estas intervenciones, en torno a las 11:15, tendremos una pausa café, que celebraremos aquí en la parte externa de la sala, y daremos paso a la segunda parte de la jornada, en la cual 8 empresas ganadoras de los premios CEIMPIVA 2011, convocados por cada uno de los 4 CEIs de la Comunidad Valenciana, Castellón, Alcoy, Elche y Valencia, nos harán una exposición de sus productos y servicios y de sus necesidades de financiación si estuvieran interesadas en la financiación. Bien, y para finalizar, después de estas 8 presentaciones de proyectos, finalizaremos haciendo entrega de los premios de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana 2011 entre los ganadores de los premios antes citados, en sus 2 categorías, categoría Creación y categoría Trayectoria. Por lo tanto, ya pasamos a iniciar la mesa y les dejo con Salvador Gil, jefe del área de promoción empresarial del INPIVA, que ya nos hará una presentación más completa de los ponentes y dará inicio a la mesa redonda. Explicar brevemente cómo nació esta mesa redonda. Hace unos 8 o 10 años, un periodista llamado Matías Vallés escribió un artículo que decía que en 50 años la diferencia entre, en aquel momento yo creo que él hablaba de España, pero podríamos decir de Europa, la distancia que había entre Europa y China, en renta per cápita, en renta, en producción y demás, pues se aproximaría, es decir, que realmente habría una convergencia, es decir, que si realmente estábamos 50 puntos por arriba, pues 25 bajaríamos nosotros y 25 subirían ellos. Él explicaba en ese artículo un poco el qué ocurriría, no decía ni el cuándo ni el cómo. Bueno, ahora el cuándo, les decía yo a los 2 ponentes que ya sabemos el cuándo, es decir, está empezando, se está acelerando, y el cómo, Merkel nos está diciendo cómo. Bien, la cuestión es que hay 2 vectores clave en este momento en la economía, uno que es Europa y el otro que es la globalización o la internacionalización, y casualmente el otro día explicaba yo a Cecilio que venía en el coche y escuchaba que le habían hecho una entrevista en Radio Nacional de España sobre qué estaba ocurriendo en Europa. Bien, luego revisando su expediente, porque somos conocidos desde hace mucho tiempo, efectivamente tenía argumentos para estar en temas de europeos. Y también, por otra parte, Vicente Pallardó. La cuestión es que a mí me gustaría salir sabiendo un poco más de este tema, porque realmente es una preocupación que venimos discutiendo prácticamente todos los días, y creo que esos 2 vectores son clave. La cuestión es que esos 2 vectores, digamos, el internacional y el europeo, generan una fuerza que influye sobre nosotros, sobre cualquiera de nosotros y sobre nuestra vida en los próximos años, posiblemente este mismo año y en los próximos. Por lo tanto, conviene entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder, y ahí es donde realmente podemos hablar de internacional o de pymes. Bueno, veremos ahora el reparto que hacéis entre vosotros y luego siempre queda la opción de preguntar. Bien, el protagonista no soy yo, por lo tanto yo voy a ser muy breve. En primer lugar hablará Cecilio Tamarit, catedrático de Estructura Económica por la Universidad de Valencia y premio extraordinario de doctorado del 92, Visiting School of Economics de la Universidad de Nottingham en el 92 y Senior Fellow en Wharton School de la Universidad de Pensilvania en el 96. Del 98 al 2003 ha sido presidente de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales. Entre el 2006 y 2009 ha sido presidente del Comité de Economía en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y vicepresidente de la Asociación Libre de Economía. Y actualmente es titular de una cátedra Jean Monnet en la Universidad de Valencia. Es miembro del Grupo de Investigación e Integración Económica, INTECO, y presidente de la Asociación Libre de Economía. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas, entre ellas Economic Modeling, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economic Letters y muchas otras. Nos hablará del entorno económico internacional y la posición de la vieja Europa. Entender Europa. Sí. Cecilio tiene la palabra. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Yo siento una especial satisfacción el estar invitado a través del INPIVA y estar en ADEIT, porque bueno, pues con las 2 instituciones creo que mantengo una relación antigua. Cuando hablaba tanto con Salvador
como con otras personas de ADEIT y del INPIBA, pero cuando estaba comentando algunas cosas de mi currículum, pues quizás se ha dejado una que puede que fuese de las que más me marcó, y es que soy antiguo becario del INPIBA, y esto también me permitió también pues ampliar estudios en el exterior, etcétera, y eso pues yo siempre estaré agradecido. Bien, me han pedido que hable del entorno económico internacional, de la economía internacional, cómo está y cómo está actuando la economía europea y cómo eso nos afecta a España. Y bueno, pues hablar del entorno económico internacional es hablar de una economía enferma. Estamos en una economía enferma desde hace varios años, con una economía gravemente enferma, en mi opinión. Estamos ante una crisis muy complicada, porque es una crisis del sector real, pero también es una crisis del sector financiero, es una crisis de demanda, pero también es una crisis de oferta. Estamos en una crisis internacional, porque desde luego quizás estemos, aunque esto también es un poco debatible, en la primera crisis de la globalización, pero por otra parte estamos en una crisis también típica de carácter regional. Estamos sufriendo en el caso de España, en el caso de la Unión Europea, pues es un caso de manual, por más que digan que los economistas no lo tenían claro, sí que lo tenían claro. Está escrito desde hace años, y si quieren yo les puedo dar las referencias, pero es casi punto por punto de lo que nos podía pasar y que era una cosa muy posible dentro de una unión monetaria. Y eso aún pues la complica más, ¿no? En nuestro caso, el que estemos dentro de la unión monetaria, pues complica más la solución, seguramente porque no hemos tomado las medidas adecuadas desde hace ya años, seguramente incluso desde el comienzo de la unión, incluso un poco antes. Estamos hablando de más de 10 años atrás en este instante. Bueno, pues como les decía, es una economía enferma, y me van a permitir que me tome la licencia de pedir también prestados, de tomar prestados algunos términos médicos para hablar un poco de cómo está la economía internacional y la nuestra más en concreto. Yo voy a hablar en términos generales, voy a intentar hacer razonamientos de cómo han ido los procesos desde que se ha desencadenado la crisis. Voy a dar pocos datos y creo que eso se lo voy a dejar más al profesor Pallardó, que va a seguir después de mí en esta mesa redonda. Entonces, podríamos hablar, por utilizar el término médico, de cuál es el origen de esta crisis, cuál es la etiología. Ellos saben, cuando los médicos no saben el origen de una enfermedad, dicen que es una etiología idiopática, con lo cual dicen no tenemos ni idea de por dónde van las cosas. Bueno, pues en economía vamos a decir que también tenemos una etiología idiopática de esta crisis. Es posible, hay diferentes aproximaciones hacia el origen de la misma. Y yo, desde luego, me quedo con la de Bernanke, con la del Saving-Glad, que diría que en el origen de todo esto están los desequilibrios y las crisis financieras que se han generado a partir de la financiación de los desequilibrios a nivel mundial, provocados por el proceso de globalización. A partir de esos desequilibrios y el reciclaje de los fondos financieros que se han acumulado en ciertas zonas del mundo frente a otras que eran deficitarias, pues una vez que estalla la crisis, se ha hecho un diagnóstico, al menos inicialmente, no adecuado de la misma, y puede que de forma realista los economistas se han dedicado a aplicar terapias de choque desde el punto de vista macroeconómico para intentar estabilizar al enfermo. Lo mismo que cuando entra un enfermo grave en la UBI de un hospital, pues lo que se intenta es estabilizar al enfermo, pero eso desde luego no es curarle. Y aquí se han aplicado políticas monetarias, dando liquidez, intentando que esa liquidez que faltaba no se convirtiese en un problema de solvencia, pero eso en definitiva sería como entubar al enfermo y bueno, pues darle seguramente respiración asistida para que pueda seguir viviendo. Y el problema es que en muchos casos no somos conscientes de que estamos aún entubados. Hemos intentado andar y hemos recaído, que será como hablaremos, de lo que hablaremos hacia el final de esta intervención, o al final del debate, ¿no? Si viene bien en la mesa. Y se han tomado también medidas fiscales, que sería pues como sondar al enfermo para intentar alimentarle, y también pues para pasarle seguramente un
un antibiótico de amplio espectro. No sabemos muy bien lo que le pasa, pero vamos a intentar por lo menos controlar la infección que tenemos. Bueno, todo eso en ningún caso estaba facilitando la curación del enfermo y, por otra parte, lo que podía provocar era que un exceso de este tipo de medicinas pues nos llevase a otros problemas. En el fondo, lo que había que hacer en algunos casos era haber hecho medicina preventiva. Ahí estaban las reformas estructurales. Perdón, que no estoy pasando. Esto sería lo que les quería decir. Y el tercer lugar sería ver la parte de qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro, más a medio plazo, y la propia rehabilitación del enfermo, que digo que en parte serían también medidas preventivas que se tenían que haber tomado desde el comienzo o incluso antes de la unión monetaria, reformas estructurales, la reforma del sistema de supervisión bancaria y financiera a nivel europeo, cosa que se ha hecho ahora por reprisas, pero quizás es una de las pocas cosas que tenemos medianamente acabadas ahora en el entorno europeo, la propia reforma del sistema monetario internacional, que bueno, pues que se ha hecho también rápidamente después de la crisis algunos avances en la reforma del Fondo Monetario y de algunos acuerdos ampliando el G7 hacia el G20, y la reforma del euro, de la propia gobernanza del euro, que estamos ahí metidos en este momento con graves problemas. Bueno, pues de nuevo yéndonos a... Ese es el orden de la intervención que voy a dar. Voy a intentar ser muy breve en cada uno de los puntos para dejar más tiempo para el debate. El origen de la crisis actual, de la crisis económica mundial, lo tenemos en los propios desequilibrios macroeconómicos generados por el cambio en la propia distribución de la actividad económica a nivel mundial entre los diferentes bloques. Estos desequilibrios, que ya comienzan desde mediados de los 90, se van a agudizar desde el 2002 y eso se va a ver reflejado en un aumento de los desequilibrios por cuenta corriente entre las diferentes áreas. En el gráfico que pueden ver ahí, en la parte azul de debajo, es el déficit por cuenta corriente norteamericano, que se estaría compensando por los superávits del resto de bloques, especialmente de los países emergentes y también de los países productores de materias primas y petróleo, y hasta cierto punto en esos años aún de la Unión Europea. Y eso va a tener como contrapartida el que va a haber también una distribución de los recursos financieros a nivel mundial. Estos países que habían ido, que son los países que tienen superávit, van a ir acumulando reservas. Esas reservas difícilmente se pueden invertir de forma que sea rentable en los países de origen que han acumulado estas reservas y tienen que reciclarse a través del sistema financiero internacional y al final acaban de nuevo en Estados Unidos, que tiene que hacer a través de fondos soberanos que han ido creciendo en estos países, en los BRICS y en los países productores de petróleo y también a través de los inversores institucionales a nivel mundial y que van a ir reciclando fondos hacia Estados Unidos. En Estados Unidos van a tener que hacer, que era el único país que podía hacerlo con su cultura financiera, hacer operaciones de ingeniería financiera para intentar rentabilizar lo máximo posible estos fondos y eso por una parte era bueno, pero por otra parte generaba un riesgo, una vulnerabilidad de la economía norteamericana que se podía extender a otras áreas del planeta. En principio, las dos fuentes de incertidumbre que se generaban en Estados Unidos era la posible variación en los precios de estos activos que se produjeran en una segunda ronda, bueno, unos efectos indirectos en el mercado norteamericano y también el propio desequilibrio en balanza por cuenta corriente norteamericano que si persistía en el tiempo, al final podía provocar un ajuste brusco y una salida de capitales, lo que se llama pues un sudden stop, una parada brusca en la entrada de capitales y llevará también hacia un paro en una reducción en el crédito y la recesión. Y esto es precisamente lo que ocurre a partir del aumento de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, que por 3 canales van a llevar a cabo un endurecimiento de las condiciones de crédito a nivel mundial. Una de las vías es el aumento en la prima de riesgo al revaluarse ese riesgo que en principio parecía que era muy pequeño. Otro canal es el canal del capital,
cuando se empiezan a reconocer las pérdidas de capital, eso va a provocar una caída en los pasivos de las entidades bancarias y, por lo tanto, también una caída de sus posibilidades de inversiones crediticias. De nuevo se endurecen las condiciones de crédito. Y, por último, lo que aún puede ser más grave, que es que el propio aumento de la incertidumbre hace que se pierda la confianza entre los intermediarios financieros y que, al final, los mercados se queden secos de crédito, no haya liquidez y, de nuevo, se endurecen las condiciones de crédito a nivel mundial. Al final, el resultado es una caída de la oferta crediticia y bueno, pues así es como se inicia la crisis, y esta caída de liquidez se va a transformar en problemas de solvencia a medio plazo y en una crisis de confianza que al final va a tener un efecto sobre la economía real también pues nefasto, ¿no? Una caída de la demanda y aumento del desempleo. Eso es a nivel mundial, pero a nivel europeo nos encontramos con otros aditamentos que son otras características que son adicionales, y es que en el proceso de unificación monetaria había una serie de países periféricos, por llamarlos de alguna forma, como ven aquí las siglas, pues bueno, llamémosles PIGS o llamémosles como queramos, pero que son países periféricos europeos que son los países más beneficiados por la unión monetaria, pero que al mismo tiempo iban generando en ese proceso de crecimiento y se supone que de convergencia, entre comillas, con el centro de la Unión, pues iban generando desequilibrios temporales. En principio, la teoría económica nos decía que no tenía por qué haber un problema inicial, si estos desequilibrios eran temporales, bien, pues porque es lógico que cuando se abre, cuando en un mercado financiero integrado, aquellos países que tienen un stock de capital mayor, que tienen una relación también capital-trabajo mayor, la productividad marginal del capital es menor en esos países, porque tienen una dotación mayor, y que lo normal es que el capital fluya desde donde hay más abundancia hacia donde hay una escasez relativa, y su productividad marginal es mayor, se le puede dar también una rentabilidad mayor por expectativas de beneficio, etcétera. Entonces, eso puede facilitar la convergencia, y esa, digamos que esa era la tesis que ha persistido hasta hace bien poco, ¿no?, en el proceso de unificación. Es decir, que estos desequilibrios no eran muy importantes. Desde un punto de vista intertemporal también tenía una lógica racional el que ante mercados financieros unificados, en el caso de la unión monetaria, donde, por lo tanto, nos encontrábamos con un mercado financiero más profundo y más amplio y que, por lo tanto, mayores facilidades de financiación, pues entonces, si las facilidades de financiación eran mayores, pues que los consumidores decidiesen transformar su senda de consumo y trasladarla desde el futuro hacia el presente, es decir, consumir ahora en lugar del futuro, pues era algo también relativamente racional y que, en principio, no tenía por qué provocar problemas. El problema era si estos déficits se mantenían de forma persistente en el tiempo e iban aumentando de tamaño, como ha sido el caso que nos ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, porque eso al final podía provocar una sobrereacción en el ajuste por parte de los agentes cuando cambiasen las expectativas de crecimiento de la economía. La teoría era que si ese ajuste se hacía de forma gradual, todo aquello que se hablaba de un aterrizaje suave, que es lo que se podía pensar, pues bueno, no ocurriría nada. Esa era la parte, digamos, esa era la versión optimista del ajuste que se tenía que dar, que todos sabían que se tenía que dar. Bueno, se esperaba que a lo mejor se podía dar de forma gradual, pero la otra versión, que era la pesimista, es que el ajuste fuese intenso y que fuese un ajuste rápido provocado por una perturbación externa, como por ejemplo podía ser el endurecimiento de las condiciones crediticias, es decir, una restricción de oferta de crédito, que eso es exactamente lo que ocurrió. Era una de las peores posibilidades que podían darse, pero que era algo también perfectamente posible, y como era perfectamente posible, pues ocurrió. Tampoco nos puede sorprender. Además de este problema, que era el ajuste, cómo podía darse el ajuste de estos desequilibrios que persistían en el tiempo, otro problema era que si se mantenían estos desequilibrios,
más allá de los diferenciales de crecimiento entre las diferentes zonas, pues estábamos pensando que cuánto crecía España, ¿verdad?, hace unos años solamente, pero si estos desequilibrios eran mayores de las tasas de crecimiento, y así era y eso era exactamente lo que estaba pasando, pues a través de estudios de la Comisión Europea que lo iban también diciendo, pues eso de alguna forma estaba indicando un deterioro en la competitividad, y eso era otro problema importante a tener en cuenta. Aquí podemos ver en este gráfico también cómo iban los costes laborales unitarios evolucionando en diferentes países europeos, justamente en los países de la periferia, cómo aumentaban por encima de la media de la zona euro. Y quisiera pararme, en esos gráficos estaba Portugal, Italia y España, quisiera pararme en el caso de la comparación entre España y Portugal, y en un estudio que hace Blanchard, el economista, catedrático del MIT, economista jefe actual del Fondo Monetario Internacional, y ya en el año 2006, no ahora, antes de la crisis, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están evolucionando de forma distinta Portugal y España? No voy a dar los datos porque voy relativamente rápido, pero fíjense en la última línea de esta transparencia. El resultado para Portugal, si comparábamos, era que hay una primera etapa en el proceso de unificación monetaria con una media de crecimiento del PIB portugués que va del 95 al 2001, que era del 3,8%, por tanto un crecimiento rápido, un proceso de convergencia. Pero desde comienzos de la década pasada, desde prácticamente del 2001, que está el 2002, desde el 2001, la economía portuguesa está estancada y de estar estancada se ha ido a peor, ¿no? Entonces, por lo tanto, la performance, ¿no?, que había tenido Portugal durante estos años era muy mala comparada con España. ¿Qué es lo que hacía que Portugal fuese mucho peor que la economía española? Y Blanchard se lo preguntaba porque, por el contrario, España durante todo el periodo desde la creación de la Unión Monetaria teníamos una media anual de crecimiento del 3,8%. Algo no visto en mucho tiempo. Tendríamos que irnos hasta los años 60 para ver un periodo tan largo con crecimientos, en algunos momentos mayores, pero para ver crecimientos de ese tamaño y, sobre todo, que persistiesen a lo largo del tiempo también, que era algo inaudito para la economía española. Es que los costes laborales unitarios en España, se preguntaba Blanchard, es lo que lo distingue de Portugal. Pues algo, pero no suficiente para explicar. ¿Es el mix sectorial de España lo que lo distingue de Portugal, más enfocado hacia la construcción y el turismo, que son bienes no comercializables y, por lo tanto, la competitividad a precio no es tan importante y eso hace que España tenga entonces una evolución mejor que la portuguesa? No era suficiente tampoco para explicar esto. Y llega a la conclusión de que el elemento diferencial era el rigor presupuestario que había tenido la economía española y que había podido permitir financiación externa hasta ese momento y, por lo tanto, que el modelo nuestro de crecimiento, que era relativamente frágil, pero que se basaba en la demanda interna y, sobre todo, en la construcción, estuviese financiado desde el exterior sin problemas y de forma persistente. A través de estos gráficos, en la parte de arriba, pueden ver lo que es el tamaño del sector inmobiliario en Portugal y España, también la evolución de la cuenta corriente en Portugal y España en la parte superior derecha, y los niveles de deuda, que no son tan distintos en el caso de Portugal y España, pero sobre todo en lo que es el chart, el B4, que es donde se ven las finanzas públicas. Ahí sí que podemos en la línea verde, tanto ajustado por ciclo como no, en la evolución del déficit primario español frente al portugués. Y esa es la variable clave. Vuelvo aquí a presentarlo, pero esa es la variable clave. Era el rigor presupuestario. Portugal dobla el déficit de 1998 en el 2005 y, en cambio, España había realizado 7 ejercicios continuados de consolidación presupuestaria desde el año 2000. Entonces, eso había permitido mantener una prima de riesgo relativamente baja y mantener lo que podíamos llamar un ciclo virtuoso de la economía española y que nos permitía seguir financiándonos. Pues este era un activo muy importante de la política económica española que quien estuviese llevando la política económica no supo defender a tiempo, porque eso coincide con el cambio
en la financiación exterior, y eso aún nos hacía mucho más vulnerables a poder mantener esa credibilidad en la economía española y en la solvencia de la economía española a medio plazo. Entonces, va a haber un cambio, va a haber un shock a partir de ese momento en el año 2008. La caída de la demanda es brutal en el año 2008 y el aumento del desempleo va a ser también tremendo a partir de ese momento. Y eso nos lleva al segundo punto en el que quería hablar. Cuando nos encontramos ante ese shock, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar políticas que no solucionan el problema, pero que se intenta paliar un colapso. Ahí es comprensible, y dentro del marco que nos va a dar nos va a dar el G20 por una parte, y por otra parte la propia Unión Europea, que intenta plantear un mecanismo por lo menos de estabilización de la economía europea, pensando en que va a haber una recuperación al cabo de un año más o menos, cuando se habla de aquello de los green shoots, de los brotes verdes para la primavera del 2009. Entonces, la política monetaria va a ser laxa, va a ir detrás, desde luego, de la americana, pero sigue siendo laxa, y la política fiscal va a intentar estabilizar los mercados financieros, suavizar el deterioro de la actividad y restablecer la confianza a través de la coordinación de los planes nacionales. A esa coordinación, que cada uno en el fondo iba haciendo un poco lo que quiere, luego se le intenta coordinar y se le llama Plan Europeo de Recuperación Económica, pero en el fondo era algo que no estaba nada coordinado y que se coordina a posteriori y se le pone la etiqueta. Y luego los planes de apoyo al sistema financiero por diferentes vías, inyecciones de capital público, compra de activos, eso no ha sido en nuestro país hasta ahora, y operaciones de aval, que es lo que más hemos tenido hasta este momento. Resultado, aumento de déficit y deuda pública por países. En el caso de la economía española, miren la flecha, cómo se dispara desde el 2008 hasta la situación actual. Hay un componente que es un componente cíclico, que desde luego es inevitable. Por lo menos 2/3 de ese componente es cíclico, no está, vamos a decir, no sería responsabilidad quizá del Gobierno, sería responsabilidad del marco que nos hemos dado de protección social, que mientras lo queramos tener, pues más o menos 2/3 de ese componente estaba ahí, pero sí que viene a haber un tercio que es componente discrecional, y sí que se le podría exigir cuentas a los responsables de la política económica española. Entonces, la pregunta era, ¿nos convenía una política fiscal expansiva en ese momento para intentar aguantar hasta la primavera del 2009? Esto podía ser contraproducente porque podía disparar los diferenciales, pues perder credibilidad, disparar los diferenciales de deuda, que es lo que nos ha ocurrido, y a partir de ese momento, la solución ya no está en nuestras manos. Ese es el problema. A partir de ese momento, la solución ya no está en nuestras manos porque no podemos financiarnos. Si no podemos financiarnos, no somos dueños ya de nuestra política económica, que por otra parte tenía que estar coordinada, y a partir de ahí es cuando se intenta reajustar la situación de la política fiscal. Se ve que, por una parte, la política fiscal, como pueden ver en este gráfico, en la parte de la izquierda, depende del gasto y de los ingresos fiscales, depende de la composición tanto del gasto y de los ingresos fiscales, pero se empieza a reflexionar que, en el fondo, para que, si lo que se quiere es conseguir un crecimiento sostenible a medio plazo, pues tan importante como la parte de la izquierda que ven ahí del gráfico es la parte de la derecha, y es que funcionen bien los mercados, mercado de trabajo, mercado de bienes, mercado de servicios, y a partir de ahí se empiezan a buscar las estrategias de salida a la crisis a medio plazo. Es cuando se hablaba en aquel momento, estamos hablando del año a mediados del 2008-2009, nosotros estábamos en aquel momento sacando el tema del cheque bebé, los 400 euros, etc. El debate en Europa era cómo intentar deshacernos de esas medidas que se habían aplicado antes. Había las diferentes posibilidades, salida en L, salida en V, salida en W. W era la peor, pues ya estamos en W, ¿no? En este momento estamos ya en la W. Y bueno, de los tres escenarios posibles, y lo peor era que nos quedásemos en un estado estacionario de equilibrio, con baja competitividad, con bajo crecimiento, con salarios bajos y con desempleo alto, que bueno, pues es en lo que en principio
vamos entrando. Entonces, para solucionar esto, la única forma de solucionar esto era mejorar la competitividad, bien incrementando la productividad, bien reduciendo los costes y a través de políticas estructurales. Entonces, para eso hay todo el plan, tenemos todo un plan de reformas en el mercado de trabajo que están pactadas con nuestros socios europeos. Y el segundo punto es impulsar la innovación y el conocimiento, mecanismos de financiación para los mismos, porque yo creo que nadie de los que esté en esta sala pues estará ajeno a esta preocupación, de favorecer la iniciativa empresarial y, desde luego, favorecer la competencia en el sector servicios. Estas serían las medidas de carácter estructural. En cuanto a las reformas de la supervisión bancaria y financiera, es donde más se ha avanzado, en intentar reforzar la transparencia, mejorar los sistemas de valoración, el funcionamiento de los mercados y un marco prudencial y de gestión de riesgos más eficiente. Eso, desde el año 2010 tenemos en marcha un nuevo sistema de supervisión financiera y, bueno, con todos los problemas que estamos teniendo también por la propia idiosincrasia española en cuanto al sistema también de provisiones que teníamos de riesgo, que, bueno, que de alguna forma nos ha perjudicado, pero aquí es donde más ha avanzado, quizás el único punto en el que ha avanzado más la Unión Europea hasta ahora. A nivel internacional tenemos la reforma del Fondo Monetario, la creación del Consejo de Estabilidad Financiera. Y permítanme, por último, que hable del tema del gobierno del euro, la gobernanza, el gobierno, la gestión del área del euro. Ideas básicas. En el área del euro tenemos una política monetaria coordinada, porque es única, está unificada, por lo tanto está perfectamente coordinada de la mano del Banco Central Europeo. Otra cosa es que sea buena para todos los países, igual, ¿no? que la política que tengamos se ajuste de la misma forma, pero que está unificada, que está coordinada, eso no cabe duda. El Banco Central Europeo le hemos dicho que sea independiente del poder político, puede actuar como prestamista en el caso del sistema financiero, pero no puede actuar como prestamista de última instancia para el sector público. Eso es algo que falta respecto a lo que podría ser un marco normal en ciertos países de la OCDE, aunque esto podríamos discutirlo, pero esto es un elemento que hasta cierto punto faltaría. En el tema de la política fiscal, la teoría económica de las zonas monetarias óptimas lo que nos dice es que tiene que haber una política fiscal centralizada que tenga la función de coaseguro frente a shocks de carácter asimétrico, como el que nos está afectando, o bien que la política tiene que ser descentralizada y tiene que ser flexible. Tiene que ser suficientemente flexible para hacer frente a estos shocks. ¿Cuál es el problema con la política flexible? Que eso todos lo sabíamos, es que se pueden dar problemas de riesgo moral, porque al haber efectos de desbordamiento entre países, pues si todos los países aseguramos a aquel país que tenga una política que sea menos sostenible en el tiempo, pues entonces está generando cargas sobre el conjunto del sistema. Esto es el riesgo moral. Y esto, en el diseño de la Unión Monetaria, hemos intentado solucionarlo de dos formas. A través de lo que llamamos la cláusula de no rescate, de no aval, que simplemente es una promesa solemne y formal de que si un país entra en bancarrota, el resto de socios no vamos a ayudarle. Y la segunda medida era el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para generar un mecanismo de coordinación que no lleve a que un país entre en bancarrota y que el resto de países tengan que verse obligados a decir que no le ayudan. Bueno, pues primero en el 2005 falla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya se queda en papel mojado a partir de la reforma del pacto. Se veía venir, se ponen tantas cláusulas que permiten que el pacto no tenga por qué aplicarse, que al final el pacto en sí mismo no es útil. Al final eso nos lleva a que, al no aplicar el pacto y con la crisis, nos lleve a la situación fiscal actual, y ante la situación fiscal actual nos lleva al segundo elemento, que era aplicar la cláusula de no rescate. La cláusula de no rescate llevaría a la bancarrota, y si no queremos que lleve a la bancarrota de algunos de los miembros socios, pues la cláusula de no rescate queda en papel mojado. Y eso, la única forma de salir de aquí es a través de los eurobonos, y eso es otro elemento que falta y que hasta ahora no hay acuerdo en la gobernanza del euro. Y el tercer elemento son las políticas estructurales de carácter coordinado.
¿Qué es lo que hemos hecho? Como la cláusula de no rescate no la hemos aplicado, al final lo que hemos hecho es exactamente lo contrario. Es crear de forma improvisada fondos de rescate. Nos hemos lanzado a rescatar. ¿Pero qué ocurre? Como habíamos dicho que no íbamos a rescatar a ningún país, no teníamos nada preparado para rescatarlos. Claro, no tenemos ningún fondo, no tenemos un fondo europeo de rescate. Ha habido que crearlo y, más que crearlo, ha habido que improvisarlo de forma casi ridícula. Yo aquí tengo el paso en el tiempo de las diferentes medidas que se han tomado, no las voy a decir, solamente me voy a parar las que en la primera y en la última. En la primera es que ante la crisis griega decimos no teníamos nada preparado, pero no queremos que el Fondo Monetario intervenga. Faltaría más. Entonces, para crear la primera contradicción del sistema, faltaría más que el Fondo Monetario estableciera un sistema de rescate y de condicionalidad como se había hecho en los años 80 en los países latinoamericanos, cosa que es para lo que el Fondo Monetario está diseñado y está preparado y se supone que debería ser su función. Pero en Europa no dejamos que esto entre y al final hemos pasado 2 años para llevar a una reforma de los tratados, que veremos a ver cuándo los podemos reformar, y para intentar hacer un rescate indirecto a través del Fondo Monetario Internacional, dándole nosotros los fondos. La primera línea de la transparencia y la última. Mientras tanto, tenemos una creación de una serie de fondos ad hoc, pero que son fondos que muy divertidos, porque son fondos que al final lo que estamos creando es una especie de banco de inversiones. Estamos creando nuestras propias... si en lugar de ser deuda pública esto fuesen hipotecas, estaríamos creando un Freddie Mac o estaríamos creando, en el fondo, esto sería, el Fondo Europeo de Estabilización sería la banca Drexel, que es la que inventó los bonos basura. Porque estamos en lo mismo. Hemos creado un fondo y un fondo que es público, de derecho privado y que tiene su sede en Luxemburgo. No les digo más, es lo que estamos creando. Es iniciativa intergubernamental. No nos estamos aclarando cómo lo vamos a financiar, aún del todo, quién entra, no entra. Ahora y la última es que creamos este fondo. Este fondo va a emitir bonos, es lo que estamos haciendo, vamos a emitir CDOs, que exactamente lo que estaban emitiendo los bancos de inversiones en todo el problema, cuando estalla la crisis de las hipotecas. Y lo que serían las hipotecas subprime serían para nosotros los bonos subprime, serían los bonos de Grecia. Los bonos de Grecia decimos que los vamos a asegurar nosotros. Entonces estamos actuando también como un hedge fund para los bonos griegos. Y ahí es donde estamos metiendo también fondos de los diferentes países y para el resto los metemos en paquetes, estamos haciendo los tranches, los paquetes, los tramos de deuda y estamos intentando colocárselos a los chinos. Básicamente a los chinos, países asiáticos y a los chinos. Eso es la última. Estamos en octubre del 2011, sería la línea penúltima. Claro, los chinos han dicho que no. Que los chinos, y eso que de alguna forma está ya garantizada por el conjunto de países que forman el fondo. Pero los chinos han dicho que quieren tener el aval del conjunto de los países. Quieren eurobonos, no quieren esto. Y sí que están dispuestos a invertir. Los chinos también están diciendo que si tienen el aval conjunto, van a invertir. Porque ellos también quieren salirse de dólares y colocarse en euros. En este momento tienen demasiada concentración de riesgo en dólares. Quieren invertir en euros, pero quieren un aval conjunto de la zona. Y eso es lo que no hay. Y ahora ya lo último que tenemos es el día 13, es ya el último cambio que ha salido un paquete de 6 medidas, un nuevo sistema de coordinación de las medidas de política económica, y ese es lo que se llama el paquete 6, que está formado por 5 medidas y una directiva. Parte de él está ya en funcionamiento y otra parte requiere el cambio de los tratados. Se supone que para marzo tendremos más noticias y ahí estamos. Yo creo que aquí acabo mi intervención.